Saludamos de inmediato al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que está con nosotros. Lo convidamos para hablar de política, pero es imposible no mencionar lo que está sucediendo con la liberación de este sicario. ¿Hay espacio para un error? Se lo preguntamos de inmediato. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Gusto acompañarlo. Efectivamente, lo que estamos viendo es extremadamente delicado. Espacios para errores, por supuesto, siempre hay. Ahora, no nos debiera llamar la atención porque muchas veces son los juzgados de garantía, sabiendo lo que están haciendo, que dejan libre a peligrosos delincuentes, liberándolos, digamos, de su prisión preventiva y tantas otras intervenciones de estos juzgados que velan por la aplicación, digamos, de los derechos fundamentales, particularmente el debido proceso de quienes están en el proceso penal. Esa es una de las herencias de esta reforma procesal penal que se hizo ya hace 25 años con un tremendo sesgo garantista y que las consecuencias están a la vista. Hay que hacer una corrección ya. Que haya error o no, eso es algo que se tiene que investigar. Sin ninguna duda tiene una arista penal esto. Podría perfectamente tener que ver también el crimen organizado metiendo sus tentáculos, que es lo que pasa en todas partes donde el crimen organizado ya toma, digamos, posesión, capturando, digamos, a la autoridad pública, que es parte fundamental de cómo opera en todos los lugares en donde se ha instalado para quedarse, digamos, y de ahí ya lamentablemente no se sale. No, y el tema... impresionante como la última semana nos hemos dado cuenta de un montón de cosas desde mayo. Policías involucrados en temas de narcotráfico, fiscales involucrados en temas de narcotráfico y ahora último el ejército, la FACH, y pasa esto en el Poder Judicial. La verdad las cosas que preocupante, mínimo. Es muy preocupante para quienes hemos seguido muy de cerca el avance del crimen organizado, no solo en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica. Lo que comentan los expertos y quienes han seguido muy de cerca los casos, digamos, y el avance en algunos países, nos dicen que en Chile, curiosamente, se ha acelerado muy profundamente. Tiene que ver con nuestro sistema de persecución y sanción penal, que tiene que hacerse ajustes, tiene que ver también con el exceso de libertad que se le otorga a los criminales violentos. Una persona que es acusado de sicariato, evidentemente que no debiera tener ninguna posibilidad de recuperar la libertad mientras se está en juicio, y la condena, por supuesto, no puede ser en ningún caso de aquellas que se cumplen en libertad. Ahora, Arturo, vemos que los imputados por casos de narcotráfico se someten también al sistema de los tribunales de garantía, al proceso de imputación de la Fiscalía y un proceso judicial. Lo estamos viendo incluso en Iquique también con la formalización de los exfuncionarios de la FACH. Ahora, lo cierto es que también se ha puesto sobre relieve la necesidad de tener un sistema, no sé si distinto, pero al menos un sistema de prisión preventiva distinto para los vinculados con narcotráfico, un recinto penal distinto también para los vinculados con el narcotráfico, porque finalmente estas personas terminan conviviendo con la población común. Bueno, nosotros nos tocó construir el plan de recuperación territorial, cuyas estructuras las aprendimos en El Salvador, y precisamente parte importante de lo que tenemos que hacer es una segregación real, es decir, a las personas condenadas por crímenes violentos tienen que estar en una cárcel distinta. ¿Por qué? Porque en ese tipo de cárceles no debiera haber acceso de personas externas que están en el medio libre, es decir, no tienen visitas, no tienen pertenencia, no tienen encomiendas. Las personas que custodian, los gendarmes, de la mano con policía y gendarmería, y se genera, o sea, y Fuerzas Armadas, incluso en uno de los anillos, se genera un trabajo, digamos, con las tres instituciones que disminuye al mínimo la posibilidad de casos de corrupción. Recordemos que en el crimen organizado se maneja mucha plata, y eso es lo que en definitiva termina corrompiendo a estas autoridades, sea funcionarios policiales, sea fiscales, sea jueces, funcionarios de las Fuerzas Armadas. Todavía está en veremos eso, pero no me extrañaría. La verdad es que es especialmente delicado y a mi juicio, esto pueden considerarlo exagerado o no, pero lo he estudiado mucho, tenemos o estamos a puertas del punto de inflexión. Si no se toman medidas drásticas dentro de los próximos 4 años, efectivamente no hay vuelta. Punto de inflexión. ¿Por qué este tema, lo que estamos conversando ahora, lo que usted describe como un punto de inflexión, es clave desde el punto de vista presidencial de la campaña? Yo creo que podremos hablar de muchas cosas durante los próximos 4 meses, casi justo, pero la verdad es que cuando uno recorre, me ha tocado recorrer distintas comunas, estoy de candidato también en la región de Valparaíso, así que me toca así es. ¿Candidato a? A senador. Ya.
Y la verdad es que al final, cuando tú vas recorriendo, porque estamos haciendo un levantamiento de los temas, tú llegas a hablar de discapacidad. Por ejemplo, otra vez me tocó en San Felipe. Primera pregunta, seguridad. Segunda pregunta, ¿qué se va a hacer con las cárceles? Tercera pregunta, es impresionante. Al menos la realidad que me toca todos los días cuando estoy recorriendo es que las personas les da lo mismo, lo que les hablen, lo que quieren es volver a vivir en un país tranquilo. El otro día una persona llorando me decía que estaba ya medio angustiada con sus hijos ya grandes, pasando la adolescencia, que no podían salir de la casa que eran 40 metros cuadrados. Antes, en el pasado, vivían en la calle, en la plaza, en una multicancha que tenían. Hoy día ninguna posibilidad. Los tiene que tener ahí. Y llega un punto que es imposible. Entendiendo que ese es el diagnóstico, a ver, ¿por qué los chilenos y las chilenas tenemos que entender de que justamente votando por A o por B vamos a ir en un camino para llegar a ese país seguro que usted dice? Y lo pregunto también porque, pensando en el presidente Boric, nunca hizo campaña hablando de temas de seguridad hasta la segunda vuelta, digamos. Ahí recién se metió fuerte en el tema porque vio que ahí hay una oportunidad o derechamente se perdía la elección si no se metía en ese tema, pero fue recién para la segunda vuelta. Entonces no tuvimos esta conversación desde un punto de vista electoral durante esa campaña presidencial, en largo, digamos. Ahora sí. ¿Por qué tenemos que tener claro los chilenos y las chilenas que votando por A, B o C nos jugamos el tema de la seguridad en Chile? Nosotros, y esto lo digo con mucho respeto por quienes han gobernado en el pasado, han pasado distintos gobiernos y esto solo sigue creciendo. Se ha incrementado efectivamente durante el último tiempo. No sé si necesariamente por la manera en que lo han enfrentado con un sesgo ideológico incluso al principio, después lo perdieron afortunadamente. Hoy día saben que es la primera prioridad, me refiero a quienes están en el gobierno hoy día, pero lamentablemente no han habido soluciones, no ha habido un cambio de timón. Nosotros lo que estamos proponiendo, y por eso hablamos de políticas más bien radicales, de una política de shock en términos de seguridad. Hay una simetría muy profunda entre lo que queremos los chilenos en materia de seguridad pública y lo que efectivamente ocurre. Y quien pone la música en las reglas del juego, en definitiva, somos los chilenos. Y es ahí en donde uno tiene que equilibrar. Si queremos condenar a una persona por el solo hecho de pertenecer a una banda criminal, efectivamente es lo que vamos a hacer. Bueno, está dentro de nuestras propuestas, no sé las otras candidaturas. Es lo que permitió acelerar o adelantar el trabajo policial en El Salvador, les permitió en el fondo tener una gran cantidad de líderes de bandas criminales tras las rejas, con un régimen penitenciario muy distinto al que estamos teniendo. Hoy día el crimen se está manejando de los 80, 90 recintos penitenciarios, buena parte de los crímenes se cometen desde adentro hacia afuera, sí, pues. Y eso no puede seguir ocurriendo. ¿Se va a generar polémica? Por supuesto. Janet Jara y su gente nos va a decir que en el fondo dónde están los derechos humanos de los presos. ¿Por qué en el fondo estos clásicos siempre me lo dicen? Mire, si usted me dice que no van a tener visita los líderes de bandas del crimen organizado, ¿qué culpa tienen los hijos? Que es una pregunta legítima. Porque en el fondo, ¿por qué no tienen acceso los hijos que no están condenados a sus padres? La respuesta es muy sencilla. Por seguridad. Lamentablemente, nadie le exigió o le pidió a ese padre que se metió al crimen organizado, nadie tuvo a la vista, efectivamente, o sea, más bien tenía a la vista las reglas del juego, y eso lo tienen que saber todos los chilenos, que si es que José Antonio Kast es presidente de Chile a partir del 11 de marzo del próximo año, las reglas del juego van a cambiar, y van a cambiar para mal de los delincuentes. Yo sé que esta entrevista la habíamos convocado por una cosa más política y finalmente seguridad se termina tomando la agenda. ¿Qué marca el compromiso de José Antonio Kast respecto de este tema versus Matei? Porque ha habido mucha disputa sobre, bueno, quién es el adversario. Y desde la candidatura de él y Matei han dicho que el adversario es precisamente José Antonio Kast. Entonces, ¿cómo se marcan las diferencias con Evelyn Matei? Sí, yo creo que es un error, no solo porque puede haber sido un desliz lo que dijo Diego Paulsen, de quien tengo una buena opinión, el jefe de campaña de Evelyn Matei, puede perfectamente haberse equivocado, una mala frase, en fin, pero dijo electoral. Durante los últimos días han habido acciones muy duras, ataques personales muy intensos, y es ahí en donde uno tiene que hacer un llamado a tener a la vista lo que tenemos al frente.
Al frente, con un preámbulo, digamos, en noviembre-diciembre, está el Partido Comunista, está la continuación del gobierno de Boric, pero verdaderamente al frente está el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo en el sur, la delincuencia desatada. Y no vamos a lograr llegar, digamos, a tomar las decisiones nosotros si es que caemos en esta lógica de considerarnos adversarios entre quienes estamos en la misma vereda. Hay que ganarle a Janet Jara en noviembre y en diciembre. Muy probablemente va a pasar a segunda vuelta, según lo que estamos viendo. Falta mucho todavía. Sí. Pero ahí la historia recién comienza. Nosotros estamos convocando a personas que tienen una larga trayectoria en el Estado, particularmente lo que nos interesa del Estado, que son las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, personas que forman parte de nuestro equipo de seguridad, que tienen todo lo suficientemente claro de lo que se haría a partir del 11 de marzo en adelante para recuperar la seguridad en Chile. Queremos agradecerle mucho a Arturo Esquilla por haber estado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Que le vaya muy bien. Gracias.